amigos, una semana más estamos en Claramente Claro y como solemos hacer habitualmente en el inicio del programa, nos vamos con las entrevistas personales. Con nosotros tenemos a un abogado, con nosotros ya tenemos a un amigo que nos asesora y con sus comentarios y todo su análisis, pues nos viene muy bien en la mayoría de las veces conocer muchísimas cosas. Con nosotros tenemos a Miguel Remón de Remón Abogados. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal estamos? ¿Trabajando? ¿Muy ocupado? Trabajando mucho, muy ocupado, muy liado, pero bueno, hay que sacar un ratín para estar aquí y acompañarte. Pues seguro que nos vas a hablar de un tema que nos va a interesar mucho a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de los arrendamientos de vivienda. 4 pinceladas básicas, tampoco queremos extendernos mucho para que la gente se quede con los 4 conceptos que a mi juicio son los más importantes y que vienen reflejados en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Me he traído unas hojas con 4 notas para que no se me olvide hablar precisamente de todo lo que quiero hablar. Lo primero que hay que decir es que cuando alguien va a firmar un contrato de arrendamiento o de alquiler, es muy importante acudir al abogado, porque si lo hacemos a toro pasado después de haber firmado el contrato, es más que probable que hayamos cometido algunos errores. Entonces, siempre con carácter preventivo, que los abogados no solo estamos pleiteando en los juzgados, también hacemos un asesoramiento preventivo. Entonces creo que es muy recomendable y muy bueno, bien sea yo el propietario que voy a arrendar una vivienda o bien sea el inquilino que va a entrar en esa vivienda. Lo cierto es que no pasa nada, se coge el contrato, se le lleva al abogado, mejor a Remón Abogados, y se dará pues la consulta, se realizará la consulta y desde luego daremos el asesoramiento más correcto. Si me permites, Gustavo, voy a de una tirada las 4 pinceladas que quiero hablar. Lo más importante en un contrato de arrendamiento es siempre distinguir quién es quién. La gente todavía se confunde entre arrendador y arrendatario. El arrendador es el propietario de la vivienda que pone su vivienda en alquiler, normalmente puede ser una vivienda, un local, un negocio, o la otra persona es el arrendatario. El arrendatario es el inquilino, es decir, la persona que va a pagar un importe mes a mes para poder vivir o para poder ocupar esa nave, ese local comercial o esa vivienda. Es muy importante distinguir, porque la Ley de Arrendamientos Urbanos los trata de distinta manera, y hay que distinguir, como digo, entre los arrendamientos de vivienda y los arrendamientos de uso distinto de vivienda. El arrendamiento de vivienda, bueno, creo que es obvio y muy claro, es cuando el destino primordial de ese inmueble que estamos ocupando es para residir allí de forma permanente, es decir, hace honor a su nombre, arrendamiento de vivienda. Y el arrendamiento de uso distinto de vivienda pues engloba varias cosas. Puede ser un local en el que se ejerce una actividad comercial, puede ser un inmueble un piso en el que se va a ejercer una actividad profesional, puede ser el alquiler de una nave para desarrollar una labor industrial o algo cultural. Pero ojo, también es importante saber que se considera arrendamiento distinto de uso de vivienda, y lo digo porque, insisto, la Ley de Arrendamientos Urbanos los trata de distinta manera. Se protege más los arrendamientos de vivienda que los arrendamientos con uso distinto de vivienda. Y digo que es importante porque, por ejemplo, un alquiler de temporada, yo me quiero ir a Benidorm y me voy a la playa de Poniente y en primera línea de playa me alquilo un piso, eso no sería un arrendamiento de vivienda, sería un arrendamiento de uso distinto de vivienda. ¿De acuerdo? Y insisto, es importante porque la Ley de Arrendamientos Urbanos, el tratamiento que hace es algunas cosas comunes, pero otras distintas. Yo me quería centrar, Gustavo, en los arrendamientos de vivienda, porque bueno, es lo que más afecta normalmente cuando son arrendamientos de locales o de naves industriales. Suele haber un abogado siempre detrás que asesora a una empresa o a un comerciante o a un profesional. En cambio, como ya he dicho, como ya he expuesto al principio, en los arrendamientos de vivienda la gente solamente acude al abogado cuando ya tiene el problema después de haber firmado el contrato. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que saber es la duración mínima de un contrato de arrendamiento de vivienda. Y en principio la duración mínima de un contrato de arrendamiento de vivienda es la que quieran las partes. Pero esto realmente no es así. No es así porque realmente podríamos decir que el plazo mínimo de duración de un contrato de arrendamiento de vivienda son 3 años. Hasta hace poco eran 5 y eso se ha modificado, ahora son 3 años. Y esto es así porque si en el contrato recogemos un plazo de arrendamiento de vivienda, por ejemplo, de 1 año, es decir, inferior a esos 3 años, cuando llega ese año ya se completa, si el inquilino, si el arrendatario desea seguir viviendo allí, no tiene que hacer nada, simplemente sigue viviendo allí y automáticamente ese contrato se prorrogaría otro año y transcurrido ese año se podría prorrogar otra vez hasta ese tercer año, ¿de acuerdo? Y digo que esto es importante porque si no desea la prórroga,
es cuando el arrendatario tendrá que comunicarle al propietario: oye, que yo no quiero seguir aquí, que este contrato le firmamos por un año y que efectivamente quiero que el contrato se extinga. Pero si el inquilino o arrendatario desea seguir ocupando la vivienda, lo puede hacer perfectamente. Y eso con independencia de lo que diga el propietario. Por eso digo que realmente, el plazo mínimo, pues no hay plazo mínimo, o hay ese plazo mínimo de 3 años. Si el propietario, transcurrido el año, le dice al inquilino: oye, que te tienes que ir, el inquilino no tiene por qué irse. Si quiere quedarse, se puede quedar. Y esto lo comento y digo que es importante porque la verdad es que es la consulta más habitual que vemos en el despacho. Ayer mismo estábamos estudiando, analizando un contrato de arrendamiento de vivienda en Madrid. Un contrato que se firma por un año, pero en el que se añade como cláusula que para poder prorrogarse se necesita el consentimiento del arrendador o propietario y el consentimiento del arrendatario o inquilino. Eso no es así, es decir, eso, aunque se recoja expresamente en ese contrato, esa cláusula se puede considerar nula, es contraria a derecho y por lo tanto se tiene por no puesta. Todo lo que se haga fuera de la ley puede quedar. Eso es, quedaría fuera de la ley esa cláusula. Entonces lo que hemos hecho es redactar un burofax y enviarle al propietario diciendo que esa cláusula es nula y que mi cliente, en este caso, quiere seguir ocupando esa vivienda y que no tiene por qué, que puede seguir perfectamente hasta ese plazo de 3 años. Por eso digo que es importante. Esto tiene una excepción. ¿Qué paso a explicar ahora? La excepción permitiría al arrendador o propietario, insisto, propietario suele coincidir con arrendador e inquilino es el arrendatario, no confundir los términos. La excepción permitiría al propietario o al arrendador, siempre que haya transcurrido un mes desde el inicio del contrato, poder volver a ocupar esa vivienda. Siempre que haya una sentencia firme de separación o de divorcio, tiene que ser una sentencia firme, es decir, si hay una sentencia de juzgado de primera instancia y se recurre a la audiencia, esa sentencia no es firme. Pero una vez que la sentencia es firme, si se produce una separación o un divorcio en el caso del propietario, bien su propietario, o bien su cónyuge, o bien de los padres, o bien los hijos, cualquiera de ellos podría ocupar esa vivienda con un preaviso de 2 meses al inquilino. El inquilino no le queda otra que desalojar. Si efectivamente se está cumpliendo esa legalidad, se debería de desalojar. Si no lo hace, pues le tendrán que interponer una demanda judicial. Ahora bien, también digamos que hay una excepción o un beneficio para ese inquilino desalojado. Si en los 3 meses siguientes ese propietario o el cónyuge o esos padres o esos hijos, siempre recordamos que es necesario que haya esa sentencia de divorcio o de separación, pero que sea firme. Pero insisto, si en esos 3 meses siguientes, transcurridos 3 meses, no se ha ocupado la vivienda por cualquiera de estas personas, ese inquilino que fue desalojado tiene derecho a volver a esa vivienda, tiene derecho a un nuevo contrato por un plazo de 3 años y además tiene derecho a una indemnización por los gastos y los daños que le ha causado ese desalojo. Lo normal es que ese desalojo coincida lógicamente o que esos daños se cuantifiquen en el importe de esas rentas mensuales que ese inquilino haya tenido que pagar en otra vivienda. Pero es cierto que existe ese derecho a esa indemnización. Yo creo que estas son más o menos las pinceladas más importantes y para acabar señalar pues cuáles son las causas por las que se puede resolver un contrato de arrendamiento. El arrendatario, también llamado inquilino, pues puede resolver el contrato de arrendamiento si el arrendador, también llamado, en este caso coincidiría con el propietario normalmente, pues no realiza las obras de mantenimiento necesarias en una vivienda. Es decir, si yo entro a vivir a una vivienda y a los pocos meses se me cae el techo, pues hombre, está claro que eso no es culpa del inquilino, eso será porque igual hay un defecto o ha habido algún problema. Eso quien lo tiene que reparar es el propietario, el arrendador. Si no me quiere reparar ese techo y estoy viviendo en unas condiciones que además no son las pactadas en el contrato, pues lógicamente tendré una causa de resolución del contrato. Por otro lado, el arrendador tiene más causas de resolución del contrato, hay unas cuantas. La principal, la más importante, que es la más conocida y por la que normalmente acudimos al abogado, es cuando el inquilino ha dejado de pagar las rentas mensuales. Lo normal es esperar por lo menos un par de meses, porque siempre cabe esa esperanza, ¿no?, de que se pague. En ese caso, la forma habitual de actuar de los despachos de abogados es se envía un burofax al inquilino reclamándole el pago. Y pues si no lo atiende, obviamente hay que acudir al juzgado reclamando las cantidades que se han adeudado y además el desalojo, el desahucio de esa vivienda. Pero no solo por las rentas mensuales, se pueden estar pagando las rentas todos los meses puntualmente y sin embargo haber asumido una serie de gastos como la luz, el agua, el gas, los suministros básicos y no estar pagándoselos al propietario. Pues eso también es causa de resolución del contrato, es decir, se podría
reclamar al inquilino que pague esos gastos, que se ponga al día y si no lo hace, interponer la demanda de reclamación de cantidades acompañada también de una demanda de desahucio. Existen otras causas que a veces también las hemos visto, que es lo que se llama el subarriendo. El subarriendo no consentido, es decir, si el inquilino arrienda sin consentimiento del propietario bien toda la vivienda a una tercera persona, o aunque sea una habitación y se la arrienda a otra persona, le alquila esa habitación a otra persona, se está produciendo ese subarriendo no consentido. Y eso también es causa de resolución del contrato. Hay 2 o 3 causas más, pues por ejemplo descubrir que en la vivienda que uno tiene arrendada o alquilada pues se producen actividades peligrosas, molestas, insalubres, ilegales. Lo que pasa es que, claro, hay que probarlo y muchas veces es muy difícil poder acreditar, por ejemplo, que en tu vivienda se te han metido unos traficantes de droga, por ejemplo, ¿no? Hombre, otra cosa es que si hay un procedimiento penal contra ellos y hay algo, bueno, pues algo puedes tener. Pero ciertamente es más complicado. También el hecho de causar daños intencionados en la vivienda sería una causa de resolución para el arrendador, pero claro, si no vamos a ver la vivienda y no sabemos cómo está la vivienda, mal vamos a poder instar esa medida. Y la otra sería igualmente pues la realización de obras sin permiso del propietario. Ya digo, la más habitual es desde luego el impago de las rentas. Estamos pues todo el día, nos encontramos en los despachos de abogados y en Remón Abogados lógicamente también con esos impagos de rentas y esas reclamaciones siempre primero de forma amistosa y después judiciales. Por eso digo que siempre antes de firmar un contrato hay que acudan señores, acudan al abogado, que no pasa nada, les cobrará la consulta y no pasa más, es un estudio rápido y les va a asesorar muy bien. Y en Remón Abogados les trataremos muy bien, les daremos una cita, les asesoraremos, bien sea propietario que quiere poner en alquiler su vivienda o bien sea el inquilino que quiere entrar para saber precisamente si esas cláusulas son o no ajustadas a derecho o si interesa pues finalmente firmar ese documento. Muy bien, pues de ahí es la importancia de ir donde unos buenos profesionales. Remón Abogados, ahí le pueden asesorar, como él dice, hacer un buen contrato para después no tener que lamentar ninguna historia que pueda perjudicar en el futuro. Miguel Remón, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Y sobre todo por traernos estos consejos, informarnos y ponernos al día. Bueno, son 4 pinceladas básicas, tampoco vamos a estar aquí una hora hablando de arrendamientos porque efectivamente hay materia para mucho más, pero a mí me gusta siempre dejar las cosas muy claritas, las pinceladas más básicas y sobre todo con una terminología nada jurídica para que los ciudadanos nos entiendan, porque si vengo aquí y empiezo a utilizar términos yo te agradezco además nadie va a enterarse de nada. De la forma que nos lo has explicado, porque es muy clara, muy sencilla y llega a todo. Me alegro, de eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo. Nos vamos a otra entrevista.